es adjunta del Senado, ¿verdad? Portavoz adjunta, siempre se me olvida del portavoz, mira que lo he pensado en casa. Portavoz adjunta en el Senado por Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea. Y él es, él ya lo tenemos como de casa, como él dice, es José Miguel Sánchez Tomás, el jurista del Constitucional, y bueno, nos vienen a hablar sobre la aplicación del 155. Maribel más bien nos va a hablar de va a hacer una introducción un tanto política del asunto, y José Miguel nos hablará un poco más de los temas políticos, ¿de acuerdo? Y yo creo que empiezan ellos ya directamente para luego, si podemos, tener un poquito de preguntas y demás. Cuando quieras aprender. Sí. Yo creo que se te oye bien hablando normal porque esta sala tiene buena acústica, o sea que no te preocupes. Vale. Bueno, muchas gracias por la invitación a poder hablar del 155. Yo voy a contar un poquito, voy a hacer una introducción de lo que ha supuesto el 155, que no se puede explicar de una manera aislada, sino que realmente es el último peldaño de un proceso. Un proceso en el que el sistema o el régimen del 78, podríamos decir, se cierra ante el mayor reto que puede encontrar. Pero en realidad es un proceso que culmina aquí y que empieza hace bastantes años. También voy a contar un poco cómo fue la tramitación del 155 por dentro, vivió por dentro, que nos tocó tramitar en el Senado, que quizás es una de las pocas cosas para las que sirva hoy en día el Senado. Que bueno, como sabéis, es una cámara realmente duplicada a la del Congreso, hacemos exactamente lo mismo que en el Congreso, y bueno, hoy por hoy pues necesitan una reforma absolutamente integral para ser de verdad una cámara de representación territorial, pero que hoy en día no lo es. Y bueno, os contaré un poco cómo es el funcionamiento. El 155, con el 155 se abre una vía en la que el gobierno nos pone de manifiesto que va a haber un aplastamiento de cada movilización social que haya o contestación social potente que haya para cambios grandes en el sistema, y de hecho se ha visto al final cómo lo han impuesto. En Andalucía, por ejemplo, pues si tuviéramos otra movilización grande como la del 4 de diciembre, por lo que nosotros sí ejercimos nuestro derecho a decidir en el acceso a la autonomía, pues seríamos absolutamente aplastados. Realmente es una visa navegante, pero como eso, muchas cosas más que tienen que ver con los desafíos territoriales, identitarios o de derechos sociales potentes, intentando hacer grandes cambios. El gobierno del Partido Popular lleva varios años vehiculizando una involución reaccionaria global, podríamos decir, que culmina en este 155. Y esto con el apoyo total siempre del Partido Socialista. En realidad, que en los momentos clave ha estado apoyando cualquier propuesta, si no ha sido también protagonista, cualquier reacción del sistema para cerrarse y que no pudiera ser modificado. Esto empieza con un régimen en la transición, que más que hacer una ruptura total con el régimen franquista, lo que hace es una reforma en esa transición, una reforma en la que quedan algunos flecos, lo que quedan algunos elementos que tienen que ver con un pasado franquista, un pasado de la dictadura, y que siguen quedando en el régimen que tenemos hoy en día, la Constitución. De hecho, la Constitución del 78 pues, tiene algunos elementos como la indisolubilidad de la nación española, que además es defendida por las Fuerzas Armadas, que tiene que ver bueno, pues, con esa no ruptura total con el franquismo que surgió, bueno, que supuso la transición. El Partido Popular lo que ha hecho estos últimos años es una contrarreforma, no solamente social y económica, y eso se ha visto, aparte, empujado por la crisis, sino también en el tema de las libertades. Y muchas veces apoyado por el Partido Socialista. Por ejemplo, hubo una reforma en el acceso a la justicia universal, que se cercenó absolutamente. Con la ley de tasa se impedía un acceso a la justicia, haciendo prácticamente una justicia de clase. Una ley mordaza que finalmente, bueno, lo que pretende es que
social se cercene, se merme y que la gente tenga miedo ante la involución de derechos que se iban a sufrir. De hecho, se ve, ¿no? Y vivimos una recentralización en las competencias, no solamente autonómicas, sino también municipales. Eso tiene que ver, pues, por ejemplo, con la modificación del artículo 135 de la Constitución, que apoya también el Partido Socialista, bueno, que hace el Partido Socialista junto con el Partido Popular. Desde que empieza el desafío independentista, como le llaman, de Cataluña, el Partido Popular lo que hace es que se parapeta o intenta crear un relato de que esto es una crisis de Estado en la que es el propio Estado el que reacciona ante un desafío donde se encuentra en peligro el Estado, para hacer ver que no es el gobierno el que reacciona, sino que es el propio Estado, todas las instituciones del Estado los que tienen que reaccionar ante esa amenaza. Estamos todos amenazados, es todo el Estado español el que está amenazado y el que reacciona. Y utiliza, sobre todo, a los tribunales, es decir, otro poder, el poder judicial, como manera de controlar, contener ese desafío. ¿Con eso qué consigue? Pues consigue, por un lado, un menor desgaste político y, por otra parte, parece que todo el mundo está reaccionando, todas las instituciones del Estado están reaccionando ante ese desafío. Y eso no es real, porque realmente es el Estado, es el gobierno del Partido Popular el que está instando continuamente estas reacciones. Entre otras cosas porque, por ejemplo, la Fiscalía en el Estado español no es un órgano independiente, es un órgano que depende de su nombramiento y además con una estructura jerárquica del gobierno, y el que está dando instrucciones el gobierno directamente a través de él. ¿Por qué cuento esto? Porque aquí es importante el que, llegado a este punto, y después haré un paralelismo con lo que sucedió en el Parlamento catalán y cómo se tramitaron las cosas y cómo se han tramitado aquí, el Partido Popular es capaz incluso en esta situación, en esta deriva, de saltarse el Estado de Derecho y de manipular las instituciones del Estado saltándose la separación de poderes, y estamos hablando de dos principios fundamentales en la democracia, Estado de Derecho y separación de poderes, se la saltan a la torera y lo manipulan todo con tal de frenar el desafío independentista. Es decir, que llega a un punto de un desafío bastante potente a un sistema que se intenta cambiar, el régimen del 78 se cierra y ahí es cómplice 100% y absoluto el Partido Socialista, con tal de que no pueda ser modificado ni una pieza. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es lo que nos vamos a encontrar ante cualquier desafío, proceso revolucionario, proceso constituyente que se intente hacer desde la ciudadanía, desde la movilización o desde cualquier tipo de lucha social o política. ¿Cómo se utilizó, cómo se desvirtuó el Estado de Derecho? Que además es una de las principales críticas que se le hacen al gobierno catalán, que se saltan el Estado de Derecho. Pues se manipula, por ejemplo, utilizando el Tribunal Constitucional con unas funciones, eso lo puede contar él, con funciones que no deberían ser las propias del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en este proceso empieza a declarar nulo, pues, declaraciones sin consecuencias jurídicas del Parlamento. Se prohíben debates ideológicos en el Parlamento. Incluso los efectos de la sentencia, algunos efectos de la sentencia del Constitucional ya eran de verdadera censura política. Y bueno, hemos llegado a ver incluso que se prohíben celebración durante este proceso, se prohíbe la celebración de algunos actos que tienen que ver con manifestaciones políticas, celebración de mítines, de charlas, eso llega a suceder. Pero imponen también el relato, entre otras cosas también, por una manipulación en los medios de comunicación, que obviamente pues tienen se deben a este régimen, imponen tal relato que la ciudadanía lo ve adecuado. Y la ciudadanía que contesta a eso tampoco es tan mayoritaria. Y empieza a despertarse un sentimiento españolista
bastante grande, nacionalista, españolista y excluyente bastante grande, gracias a este relato que van imponiendo. Se utiliza también a la Fiscalía y el Gobierno en todo este proceso, cada vez que se le dice, bueno, se le critica algunas de las cosas que estaban haciendo, siempre dice, no, nosotros no somos, son los tribunales, es la Fiscalía no es independiente. Y la Fiscalía, por orden del Gobierno, pues se dedicó a hacer cosas como autorizar registros, pedir órdenes de registro a la Policía Judicial, se le realizaron requerimientos a los alcaldes bajo amenaza de solicitarles ingreso en prisión. Eso lo hizo directamente la Fiscalía. Hasta que finalmente la Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía, termina ingresando provisionalmente en prisión a varios consejeros, como todos sabemos, por realización de declaraciones políticas, tal como ellos están diciendo ahora. Todo esto es un aviso navegante de lo que nos vamos a encontrar. No es Cataluña el mayor peligro, que lo es, bueno, están sufriendo las consecuencias, sino ante cualquier desafío identitario y territorial, como decía, o de reclamación de mayor soberanía o de soberanía relacionada con los derechos sociales, es lo que nos vamos a encontrar. Y la aplicación del 155 ha sido tan fácil, y ahora contaré cómo fue, que es tan fácil de activar que de hecho ya existen bueno, pues miembros de diversos gobiernos autonómicos del PP, políticos del PP, advirtiendo en algunas comunidades autónomas, amenazando con aplicaciones del 155. O sea, hasta ahí puede llegar un poco la gracia. ¿Cómo fue el 155, la tramitación vivida por dentro? Fue bastante patética y bastante triste, porque estábamos viendo que era quizá el debate más importante y más trascendental en la historia de la democracia española y, por supuesto, en la historia del Senado, y se saltaron todos saltables. O sea, yo creo que no quedó nada que no pudiera saltarse. Y de hecho, lo mismo que Rajoy, cuando sale en rueda de prensa anunciando que iba a iniciar los trámites del 155 y puso a parir al gobierno catalán por lo que estaba haciendo, pues eso es exactamente lo que hicieron ellos en el Senado. Exactamente. Rajoy en esa rueda de prensa llega a decir lo siguiente, lo leo exactamente. Lo que hizo la mesa del Parlamento fueron unos hechos sin precedentes en la historia de la democracia española, mediante los que se vulneraron los derechos de los diputados de la oposición, toda vez que se modificó el orden del día, el plazo de enmiendas quedó reducido a la nada y el debate que allí se produjo fue un debate impropio de un sistema democrático. Exactamente esto fue lo que pasó en el Senado, con el problema de que era muy difícil contar que eso estaba pasando, por mucho que nos empeñáramos, los medios de comunicación no se hacían eco, y al poco eco que se hacían, además, la opinión pública le daba exactamente igual, porque ya llegaba un momento en que la gente, pues con tal de parar a los catalanes, les parecía bien cualquier cosa, y bueno, eso lo sufrimos en primera persona. Os cuento cómo fue un poco, muy resumidamente. Fue una semana muy intensa, en la que se tramitó todo de un sábado a un viernes. Eso es muy poco tiempo, tan poco tiempo como estábamos hablando de una decisión trascendental en la democracia, estábamos hablando de suspender una autonomía. Se convoca la mesa del Senado. En el Senado, como en cualquier cámara parlamentaria, quien organiza, ustedes ven, y en el Congreso, ¿no? Porque se están arriba, el presidente, el vicepresidente, pues esos son los que se reúnen y deciden cómo son la tramitación de los plenos, las tramitaciones en la Cámara, ¿vale? Deciden qué cosas entran, cuál es el orden del día, los temas que se tratan. Bien, pues hay otro órgano que se llama Junta de Portavoces, donde están representados todos los grupos parlamentarios. En la mesa están representados los que tienen más mayoría. En el Senado, por un juego de mayoría, bueno, el Senado sabéis que tiene mayoría absolutísima el Partido Popular. Solamente están en la mesa el Partido Popular, el Partido Socialista
y el PNV, que es la quinta fuerza. Nosotros somos la tercera, pero estamos excluidos de la mesa porque por un acuerdo entre ellos, y bueno, pues los votos de las mayorías pues son así y estamos fuera. Pero en la Junta de Portavoces estamos representados todos, ¿vale? Para tomar cualquier decisión, la mesa tiene que oír la Junta de Portavoces, ¿vale? Se reúne primero la mesa con la Junta de Portavoces y después la mesa. ¿Qué es lo que hicieron? Pues convocaron a la mesa 5 minutos después de reunirse el Consejo de Ministros, que se reunía un sábado. Ellos se convocan 5 minutos después y nos dimos cuenta de que a la Junta de Portavoces no nos convocaban. Eso es saltarse el reglamento a la torera. ¿Por qué hacían esto? Pues porque no querían opiniones diferentes, no querían que la oposición en bloque que estábamos en la Junta de Portavoces pudiéramos oponernos el primer día a cómo iban a decidir cómo iba a ser la tramitación de toda esa semana del artículo 155. Y de hecho, ese día, esa mesa era trascendental, porque el cómo se tramitó todo se decidía ahí. Cuando nos dimos cuenta de eso, nos plantamos en el registro del Senado para presentar un recurso para que nos convocaran. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que el registro estaba cerrado. Nos cerraron el registro hasta que terminó la reunión de la mesa, con lo cual no nos dejaron ni protestar. Cuando terminó la reunión de la mesa, pudimos registrar el escrito en el que pedíamos, bueno, que convocara reglamentariamente a la Junta de Portavoces, porque además estábamos en total desacuerdo con el orden del día de lo que iban a decidir. Esto, contado hacia afuera, es difícil contar, pero es que es una barbaridad. Entre otras cosas porque tú estás limitando, aparte de saltarte el reglamento a la torera, estás limitando un derecho fundamental, constitucional, de los parlamentarios, que es el derecho a la participación política. Esto que tanto se le criticó a la mesa del Parlamento catalán. Pues es lo primero que hicieron aquí desde el primer día. Bueno, pues, una vez visto lo que decidieron cosas tan graciosas como bueno, pues apiñar absolutamente todo el procedimiento en muy pocos días, inventarse un procedimiento, se lo sacaron de la manga, se lo inventaron, en un procedimiento en el que se inventa, tenían que haber convocado a la Comisión de Comunidades Autónomas. Todas las leyes, por ejemplo, en las cámaras se tramitan primero en la comisión con una reunión pequeñita del pleno, digamos, ¿no?, por materia, y después las cosas van al pleno, ¿no? Pues la comisión que había que convocar es la Comisión General de Comunidad Autónoma, que es una comisión que hay en el Senado solamente, en el que están representados, aparte de los miembros de la comisión, pues por ejemplo estamos todos los senadores de designación autonómica. Yo lo soy senadora por Andalucía. Esta comisión tiene una tramitación, un procedimiento de tramitación diferenciado de los demás, porque se permite en esta comisión que puedan participar, que puedan debatir todos los senadores de designación autonómica, aparte de los miembros de la comisión. Que, por ejemplo, cuando se tramite un tema que es especialmente importante para la autonomía, tú puedas pedir informes, puedas pedir ponencia. Era este tema, un tema trascendental en el que lo lógico era pedir informes técnicos, informes de todo tipo, cuando se iba a tomar una decisión trascendental para una comunidad autónoma. Pues además de utilizar esta comisión, se utilizó una comisión conjunta con otra comisión. Bueno, esto era posible hacerlo, pero eliminaron toda la tramitación especial de la tramitación de las comunidades autónomas para forzar un calendario súper pequeño en el que no cabía que pudiéramos hacer ningún tipo de delegación, ni hablar, ni nada de eso. O sea, cuanto menos pasar ahí, mejor. Eso también lo recurrimos. Y ni flores, claro, aquí todo en realidad lo resuelven los mismos que deciden, y después lo único que te cabe es ir al Tribunal Constitucional poniendo un recurso de inconstitucionalidad porque se vulneran tus derechos a la participación política. Pues claro, de aquí a que el Constitucional resuelva algo de esto, obviamente esto no lo resuelve rápido. Entonces, bueno. Bueno, pues se eliminan cualquier posibilidad de este procedimiento. Pero lo más gordo que deciden, aparte de un calendario estresante total, es que deciden impedir que podamos presentar enmiendas a lo que pedía el gobierno, que le teníamos que autorizar, del 155, que pudiéramos presentar vetos o enmiendas a la totalidad. Es decir,
se nos impidió, eso se lo sacaron de la manga, que nos pudiéramos oponer a la totalidad del 155. Si creíamos que el 155 no correspondía por cómo lo estaban tramitando, por el fondo o por la forma, no nos dejaron hacerlo. Ni siquiera nos permitían introducir enmiendas que modificaran ese 155. Lo único que permitieron, y eso lo decidieron en esa mesa ellos solitos, fue meter propuestas de mejora, lo llamaron, o sea, le cambian hasta el nombre, ya no eran enmiendas, se llamaban propuestas de mejora, en las que lo único que se podía hacer era, pues nada, cambiar 4 comas de cada cosa que pidiera el gobierno. Esto es lo mismo que se le achacó a la mesa del Parlamento catalán con la ley de transitoriedad y la ley de referéndum. Exactamente eso. Pues eso es lo que hicieron en el Senado. No podíamos debatir, no podíamos discutir sobre la totalidad del fondo, que no estábamos de acuerdo con el 155. Lo único que se podía hacer era tirar para adelante con el bloque entero de lo que pedía el gobierno. Tal cual. Después el procedimiento iba cambiando cada día. Lo llegamos a llamar proceso mutante. Nos cambiamos porque cada día nos enterábamos por los pasillos además de cómo iba cambiando el procedimiento. Yo me enteré por una... yo estoy en la junta de portavoces, yo me entero en un pasillo por un periodista que las enmiendas además de repente en vez de registrarlas solo las podíamos hacer en coche, se llama, es decir, de viva voz en la comisión. Yo aluciné y dije, pero bueno, ¿esto quién lo ha decidido? ¿Dónde se ha decidido? O sea, decidían ellos, iban cambiando el procedimiento, lo decidían ellos. Cuando yo, en una junta de portavoces, justo antes de empezar bueno, me cabreó muchísimo con el portavoz del Partido Socialista y le digo que cómo pueden estar defendiendo, o sea, porque en esa junta de portavoces segunda, que sí convocan obligatoriamente antes del pleno, bueno, ahí todos protestamos muchísimo, nosotros ya habíamos presentado como 5 recursos, un montón, de cada día iban pasando cosas, íbamos presentando recursos, y lo estuve defendiendo en la junta de portavoces. Cuando después me cabreo con el del Partido Socialista y le digo, ¿no?, que no podía comprender su posicionamiento, que no podía comprender cómo estaban apoyando aquello, lo que me vino a decir era que no me fijara tanto en la forma, que lo importante era para aquella barbaridad de los catalanes. Tal cual. Estamos hablando de la decisión más importante en la democracia española, quizás, que era esa que estábamos tramitando. Y en este calendario express que nos ponen, nos encontramos con que se podían presentar al final propuestas de mejora, no enmiendas, sino propuestas de mejora, hasta justo el momento antes de la votación, media hora antes de empezar el pleno. No sabíamos todavía cuál era el texto que íbamos a votar, porque lo estaban negociando entre el PP y el PSOE, no nos daban nada por escrito. En la comisión previa no teníamos nada por escrito, todo era de viva voz, o sea, y estamos hablando de una cosa muy gorda, no estamos hablando de una decisión pequeña en una comunidad de vecinos, estamos hablando de suspender una autonomía. En el pleno, nuestras propuestas de mejora las decidía el presidente sobre la marcha, que decía si las admitía o no las admitía. Y tal cual, porque ahí ya no puedes recurrir ni nada. Punto. Y de hecho nos las admitió todo lo que presentábamos, excepto lo que estaban presentando, claro, el Partido Socialista, que estaban negociando, y los partidos que estaban negociando meter algunas propuestas de mejora, que era lo único que se hacía. Tuvimos menos de 24 horas para esas propuestas de mejora. O sea, tuvimos entre que terminó la comisión, que no recuerdo que fue a las 7 o 8 de la tarde, hasta el día siguiente, que era el pleno. Estábamos hablando de un texto del gobierno de 17-18 folios, creo recordar, y una cantidad de materias que se iban a intervenir y que se iban a suspender en la comunidad catalana, brutales, y que teníamos que hacer sobre la marcha. Y ya para colmo, o sea, aparte de todo esto, que además ya os digo que es que cada día pasaba algo diferente y te enterabas sobre la marcha y se te decidían cosas donde no sabían ni dónde se decidían, lo decidían ellos porque tienen mayoría. O sea, ¿por qué podía pasar eso? Porque tienen mayoría y ya está, y porque el Partido Socialista además estaba de acuerdo, y punto, ¿no? En el Parlamento catalán, no sé si os recordáis, que cuando se estaban tramitando esas dos leyes,
los servicios jurídicos de la Cámara sí emitieron informes criticando el procedimiento, diciendo que no era legal y no lo respaldaron. Pues en este caso del Senado, el letrado, los letrados de la Cámara, el letrado mayor, actuaba como si fuera portavoz del Partido Popular. Y de hecho, la Junta de Portavoces hablaba como uno más, que es un servicio jurídico de apoyo a la mesa y a la Junta de Portavoces, no un portavoz. Pues hablaba, o sea, cuando nosotros argumentábamos nuestros recursos, en vez de contestar el Partido Popular, presidente del Senado o el portavoz del PP o del PSOE, que son los que estaban defendiendo la postura contraria, quien defendía y dirigía y decidía, en realidad era el letrado mayor de la Cámara. Eso fue la tramitación del Senado. Parece increíble, pero se hizo exactamente lo mismo que se criticaba a lo que hizo el Parlamento catalán. Y no estamos hablando de una decisión nimia, estamos hablando de quizás la decisión más importante en nuestra democracia. ¿Importó? No. ¿Se hicieron eco a los medios de comunicación? No. Difundimos lo que pudimos difundir, obviamente, y todos los partidos de la oposición criticaron el proceso. Pero llegó un momento en que ya el relato del PP estaba tan bien colocado que a la gente realmente le daba igual. Todo el a por ello también se puede aplicar ahí y todo estaba justificado. Realmente es algo muy grave, yo creo que lo tenemos que tener en cuenta, a que nos estamos enfrentando a esa deriva absolutamente reaccionaria, a esa regresión reaccionaria del Partido Popular, y ese 155 tan fácil de aprobar para el Parlamento catalán está ahí como un aviso navegante, que como empezaba yo diciendo, a cualquiera que vayamos a desafiar a este sistema. Habrá que pensar cómo lo vamos a hacer, pero está claro que o trabajamos por una gran y masiva movilización social donde la gente crea realmente que quiere cambiar esto, o va a ser absolutamente imposible. Venga, empiezo yo. Cuando quieras. Ya os ha puesto en el marco político en el que se ha decidido la aplicación del artículo 155, yo voy a dar un poco el marco jurídico-constitucional, sin ser demasiado pesado, porque tampoco quiero convertir esto en una clase de derecho constitucional. Contextualizo. Constitución, organización territorial del Estado, partimos de un Estado unitario y aparecen 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. La Constitución, al igual que nos puede ocurrir con el resto de normas que rigen nuestra convivencia, establece cuáles son derechos y obligaciones y tiene que tener también prevista cuáles son las posibilidades de actuación cuando hay un incumplimiento. Bueno, pues en ese contexto el artículo 155 se incluye dentro de la regulación que tiene que ver con la distribución territorial del Estado, en este caso comunidades autónomas, para decir, en determinados casos, cuando hay un incumplimiento grave de las obligaciones constitucionales por parte de las comunidades autónomas, o cuando algo afecta al interés general, cuando llega una situación que afecta al interés general, entonces se podrá articular pues, una respuesta determinada, ¿no? Es decir, esto viene a ser un poco como el Código Penal, ¿no? Una norma del Código Penal aplicada al incumplimiento, a la comisión de un mal, de una infracción grave por parte de una comunidad autónoma. Esa es una forma ordinaria de verlo, ¿no? Y así nos lo han querido en algunos casos vender, ¿no? Pero durante la construcción de lo que ahora se llama el nuevo relato de los acontecimientos, pues como sabéis, porque lo habéis oído por los medios de comunicación, se nos recordó que esta no era la primera vez que se intentaba aplicar el 155, sino que se le intentó aplicar al gobierno de Canarias cuando se negó a establecer una aplicación en relación con aranceles comunitarios, etcétera, 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 etcétera. Es decir, quería quitársele hierro al 155, se quería decir, no, o sea, después de estar años, meses, diciendo, no, el 155 no, el 155 no, es que es el botón nuclear, que es la bomba nuclear, que es la destrucción del Estado, de repente ese discurso cambia desde el punto de vista de la concepción jurídica y dicen, no, es un precepto más de la Constitución, no es el
digamos, ¿os acordáis, no? de la película, de la serie Misión Imposible? Bueno, quizás os acordéis, bueno, no, como somos todos muy mayores, nos acordamos más de la serie antigua, ¿verdad? Que era mucho más chula, ¿no? Cuando le dejaba la cintita y de esta cinta se autodestruía en 5 segundos, ¿no? Era como si fuera un fósforo, ¿no? Bueno, pues esto era un poco lo que se nos estaba vendiendo. El 155 iba a hacer, si se aplicaba, a estallar por los aires, con lo cual se hacía mucha más política, menos jurídica o menos judicialización, porque es demasiado peligroso lo que estamos poniendo en marcha. Es decir, el 155 es, al incumplimiento por parte de una comunidad autónoma, lo que, si me permite la expresión, es la pena de muerte a la comisión de un delito por parte de un ciudadano, ¿no? Es decir, es acabar definitivamente con la persona que ha cometido el hecho. Ahí es, en ese contexto es en el que se entiende, o sea, es decir, hay que interpretar el artículo 155. A mí, esto, con gracejo, alguien me preguntaba, alguien muy cartesiano, lógicamente, me dice, sí, esto que estás explicando muy bien, pero si el Estado se conforma como una relación Estado-central, comunidades autónomas, es decir, entre esos dos poderes, y cuando el que incumple es el poder estatal en relación con sus obligaciones respecto de las comunidades autónomas, entonces no tenemos ningún artículo de este tipo. O bueno, no tenemos ningún artículo de este tipo. Bueno, sí, tenemos un artículo, pero prefiero no dar ideas, ¿no? O sea, que sí que... Porque, claro, es decir, el gran botón nuclear, en realidad, del artículo de la Constitución no es el artículo 155, antes lo ha comentado Maribel, es el artículo 8 de la Constitución, que es el que dice que el garante de la Constitución son las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, a mí no me gusta hablar del régimen del 78, pero evidentemente la Constitución del 78 nace en un determinado marco jurídico-político, ¿no? Es decir, como bien sabéis, a través de la ley de reforma política, el sistema franquista, la dictadura franquista, se supone que se hace el harakiri, ¿no? Es decir, ella misma establece donde aparecían los principios generales del movimiento, que decía que efectivamente no eran inmutables, que no podían modificarse, pues de repente, pues claro, aquí donde dice una norma que no puede modificarse, tú apruebas una norma que dice que sí puede modificarse y efectivamente se modifica, ¿no? Que fue la ley de reforma política. Entonces, pero claro, la ley de reforma política, pero la Constitución es un marco de consensos, de unos equilibrios, es decir, todos somos capaces, los que o bien lo hayan vivido por edad, o bien lo que lo hayan seguido después a través de los estudios, etcétera, etcétera, del estudio de la situación de la transición, hay muchos preceptos de esta Constitución que tienen nombres y apellidos, o sea, de que están destinados a resolver un pacto constituyente, ¿no? O sea, es decir, que desde la disposición que reconoce la posibilidad de que se haga un referéndum solo en Navarra, para que desaparezca Navarra y quede incluida dentro de Euskadi, ¿no? Lo digo por aquellos que dicen que los referéndums tienen que ser a nivel nacional para defender cualquier cosa. No, es decir, la propia Constitución establece la posibilidad de hacer, y este es un referéndum en la que solo Navarra decide si desaparece como comunidad autónoma y se disuelve en Euskadi. Eso es un pacto que tenía que ver, por supuesto, en la existencia de los derechos de los territorios históricos y de lo que está ahora tan de moda el cupo, ¿no? El cupo vasco. Bueno, pues eso tiene que ver con un pacto constituyente, es decir, que los vascos dicen, yo no apoyo esta Constitución si a mí no se me respetan los derechos históricos. Tema lingüístico, pues también es un pacto, ¿no? Bueno, pues aquí esos eran los pactos territoriales, después hubo otro tipo de pactos, y esos eran los pactos, digamos, con las fuerzas centrípetas de la sociedad del 78, pero ¿qué ocurrió con el pacto con las fuerzas reaccionarias, ya no territoriales, sino las fuerzas políticas reaccionarias? Bueno, pues entonces surge el artículo 8, decía, cuidado. Claro, es decir, cuando hablo de las fuerzas reaccionarias que negocian en la Constitución del 78, no estoy hablando de nadie que no sea el ejército, que era el que tenía el poder en el año 78, o sea, que no estoy hablando de otra cosa, y de hecho intentaron ejercer ese artículo 8 pues a través de varios golpes. Es decir, el golpe de Estado más significativo fue el del año 81, pero evidentemente hubo muchas más asonadas y hubo muchos más golpes de Estado, ¿no? Es decir, que no llegan a vislumbrarse, pero bueno, ese era su artículo 8, ¿no? Es decir, esas fuerzas dijeron, cuidado, yo soy el máximo garante de la Constitución. De tal manera que, cuando yo vea que a mí se me desmadra esto, yo saco los tanques a la calle, eso está constitucionalizado, ¿no? O sea, es decir, eso no es... Y evidentemente también
ahí los peligros entonces serán en relación con las comunidades autónomas, entonces surge el artículo 155. O sea, es decir, es un contexto muy determinado. Nos han querido vender, y luego volveré sobre eso, no, si esto está copiado de la Constitución alemana. Claro que está copiado de la Constitución alemana, pero nadie dice cómo se interpreta en la Constitución alemana y cómo lo están interpretando los constitucionalistas alemanes. O sea, un constitucionalista alemán le enseñas este acuerdo de 19 folios y con las modificaciones a través de los votos particulares que se admitieron en el Senado a propuesta del PSOE, y dice, no, esto no es el artículo 37, el artículo 39 de la Constitución alemana. Esto es una barbaridad que ustedes han inventado. Ustedes no digan que esto lo tenemos nosotros jamás podríamos hacer esto dentro de Alemania, ¿no? Es decir, el problema es que, claro, quién cuenta y quién es capaz de contrastar todo lo que se cuenta, ¿no? Es decir, en un contexto de economía de la atención, como es el actual, donde ya nos quejamos de que nos han aumentado de 140 a 280 caracteres, por lo cual parece que ya no podemos leer tanto Twitter como leíamos antes. El problema es que la información que se nos da, por parte además de gente que opina de cualquier cosa, es decir, los tertulianos, ¿no? que saben de todo y hablan tan pronto que hablan del bosón de Higgins, como que te hablan del derecho constitucional, como que te hablan de historia antigua, como que te hablan de biología molecular. A mí es una cosa que me sorprende, ¿no? Entonces, claro, cada vez que me dan una información, y tú dices, ¿y esto yo cómo lo contrasto, no? Entonces hay gente que sí tiene un punto honor y una capacidad de análisis crítico que dice, esto me suena raro o no me suena, pero claro, es decir, tú aquello de difama que algo queda, ¿no? Difama que algo queda, tú lo vas dejando, tú lo vas dejando, y claro, la gente al final acaba deformada en la percepción, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en parte con el artículo 155. Entonces, solamente por daros dos ideas respecto de cuáles serán los límites posibles constitucionales que se podrían aplicar. El 155 tiene unos presupuestos habilitantes, es decir, fuera de una situación en la que una comunidad autónoma incumpla sus obligaciones establecidas por la Constitución o por la ley, no se puede aplicar el artículo 155, o en un caso en el que haya una actuación que atente gravemente al interés general. En el acuerdo de Consejo de Ministros, hay de las 19 páginas, pues uno sigue, y entonces son 8, 9, 10, bueno, sigue uno, tantas páginas, hasta la página 12, todo esto ha necesitado el Estado para decir que la Comunidad Autónoma de Cataluña ha incumplido, es decir, concurre en el presupuesto habilitante, es decir, o ha incumplido ha llevado a cabo actos que incumplen obligaciones legales, que son incumplimientos de obligaciones legales, o que atentan contra el interés general. Que vamos, que digo yo, que si necesitas tanto, o no lo tienes muy claro, que realmente sean situaciones que deben de llevar a una activación del artículo 155, o no, sí, pero algo de mala conciencia debe de haber. Pero bueno, yo nunca he discutido, en principio, y creo que tampoco sería razonable decir que si en algún momento dado alguien puede aplicar el artículo 155, sería probablemente en un contexto en el que de repente una comunidad autónoma decida independizarse unilateralmente, ¿no? Yo creo que eso tampoco vamos ahora a discutir. ¿Se podría hacer de otras maneras? ¿Se tendría que haber hecho más política? Sí, pero llegado a un determinado... Yo puedo intentar convencer a alguien de, oiga, pues mire usted, no lo... decir, a un suicida, mire usted, no se tire usted por la azotea, no se tire usted por la azotea, y ahí intentas convencer, con buenas palabras, le guiñas un ojo, le prometes una noche de amor eterno, y tal. Dice, pero ya, ese momento dado, me dice, no, yo ya me tiro, pues a lo mejor tienes que coger y sujetarle por la fuerza y decir, no te tiras delante de mí al menos. Luego cuando yo me vaya te tiras y te da la gana, pero de momento delante de mí no te suicidas, ¿no? Bueno, pues digamos que en ese contexto, bueno, digamos que podríamos entender que se pudiera actuar conforme a aplicar el artículo. Claro, el artículo 155 tiene que ser una norma civilizada, ¿no? Es decir, igual que ya ya nadie sostiene de una manera razonable que una respuesta al incumplimiento por parte de un ciudadano, incluso de sus obligaciones más elementales, puedan llevarse con una pena de muerte, porque nos parece poco civilizado, pues aquí hacemos lo mismo. El 155 también es una respuesta que tiene que ser civilizada, es decir, que tiene que entrar dentro de los márgenes de convivencia, ¿no? Por muy grave que haya sido el incumplimiento, Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son esos elementos?
Bueno, nosotros hay una cosa que llamamos el principio de proporcionalidad, es decir, la respuesta tiene que ser necesaria para evitar el incumplimiento, es decir, su objetivo tiene que ser evitar ese incumplimiento, que se continúe con ese incumplimiento, o evitar que siga atentando contra el interés general. Es decir, ese tiene que ser el objetivo de toda medida que quede dentro del artículo 155. O sea, tiene que ser necesaria para la consecución de esos objetivos. Después, el segundo aspecto es que tiene que ser idónea, ¿no? Es decir, tienes que ver si esa medida que tú has decidido para conseguir ese objetivo es una medida que realmente es adecuada para la consecución, porque puede de repente decir, aprovechando que el piso va a pasar por Valladolid, aplico el artículo 155 y bueno, pues eso, devuelvo los bienes del monasterio de Sigena a Aragón, ¿no? Por mucho que se las merezca, yo tampoco me voy a meter en eso, ¿no? Digo, por la famosa discusión que hay ahora sobre que el ministro debe o no devolver los bienes. Y después la otra última requisito es que sea la medida menos lesiva, es decir, que no matemos moscas a cañonazos. Eso era lo que todo el mundo sostenía y todo el mundo está de acuerdo en que son límites intrínsecos a la aplicación de medidas del artículo 155. Pero eso no era, es decir, eso todo el mundo estaba de acuerdo. Pero claro, lo que nos decían es que esto era un acuerdo de mínimos, o sea, que estos son unos límites mínimos. Existen otros límites muchísimo más rigurosos que derivan de una aplicación ordinaria, normal, racional, sensata del artículo 155. El primero es el que, digo, por menor gravedad, para que después esta más gravedad, se decía, es que, porque eso se ha oído, dice, no, y lo han dicho muchos catedráticos de Derecho Constitucional, es que no se puede, es decir, con el 155 no se puede suspender ni se puede anular las comunidades autónomas. Es decir, tienen que ser medidas que no supongan esa anulación o esa suspensión, ¿no? ¿De dónde se saca eso? Bueno, se saca un poco de lo que es la aplicación de este precepto, precisamente, o la interpretación de este precepto, precisamente en el ámbito del derecho alemán. En el derecho alemán esto es absolutamente concluyente. O sea, es decir, yo he consultado al menos casi todos los manuales al uso de derecho constitucional alemán y en ninguno se dice, o al revés, en todos ellos se dice, que la aplicación del precepto homónimo, digamos, similar de la Constitución alemana, jamás podría suponer ni la suspensión de las funciones de las autoridades, ni la anulación de la autonomía de un Länder. En ningún caso podría hacerse. Bueno, eso, aquí vender eso era más o menos complicado porque toda la idea de la aplicación 155 era precisamente acabar, ¿no? O controlar o intervenir a la comunidad autónoma. Pero bueno, si eso es así, por lo menos lo que necesitábamos entonces es que si iban a anularla, de qué manera se iba a anular, y ahí también había unos límites que emanan del propio derecho constitucional, ¿no? Es decir, el primero es que no podía alterar las competencias de otros órganos constitucionales, pero es que, es decir, todo el mundo se ha quedado en el hecho de que se han convocado las elecciones autonómicas, ¿no? A pesar de que eso, insisto, la mayoría de los juristas, todos los juristas alemanes dirían que no, muchos de los juristas españoles dirían que no se podían convocar elecciones por parte del presidente del gobierno en relación con la comunidad autónoma. Pero la cuestión ahí es que entre estas muchas medidas, por ejemplo, decía que cualquier grupo parlamentario del Parlamento de Cataluña que quisiera ejercer el derecho de proposición de ley previamente se lo tenía que dar a un sujeto nombrado por el gobierno español que tenía 30 días para analizar si esa norma consideraba que era adecuada o no era adecuada al marco constitucional. Manda huevos. Eso está aquí aprobado, eso está votado por los senadores de este país, ¿eh? Por los senadores de este país. Y está aprobado, ¿no? Entonces, claro, evidentemente eso supone una extralimitación absoluta porque está invadiendo competencias de otros órganos constitucionales. Es decir, en este caso será el Tribunal Constitucional, será el Poder Judicial el que tenga que analizar o no analizar, pero no se puede someter a censura previa en el ejercicio del artículo 23 de los diputados catalanes la posibilidad, bueno, de hecho, se llega a decir que una vez aprobada una norma por el Parlamento de Cataluña, nuevamente antes de ser publicada en el Diario Oficial de la Generalidad, tiene que pasar también por el tamiz de un censor estatal. Es
O sea, fijaos lo que... O sea, es muy difícilmente comprensible cómo ahí no se han autolimitado un poco porque hay buenos argumentos para decir, oiga, usted no puede, usted puede hacer, entre comillas, si va a intervenir a la Comunidad Autónoma Catalana, usted la intervenga. Ahora, no se meta en los poderes, en la competencia del Poder Judicial, no se entrometa en la competencia de otros órganos constitucionales del Estado. Fijaos, os digo, como argumento sistemático, para que veáis que tampoco es que sean caprichos de la interpretación o de la... El artículo 116 regula lo que es un botón nuclear, digamos, semejante, pero en relación a que cuando el que incumple es las comunidades autónomas o el Estado, cuando el que incumplimos somos los ciudadanos, ¿no? Si cuando los ciudadanos generamos una revolución, o sea, si una comunidad autónoma genera una revolución, 155. Si somos los ciudadanos los que los echamos a las calles y generamos una revolución, para eso está el artículo 116, ¿no? El artículo 116 es el que regula la declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio, que son, sabéis que de momento en España, una sola vez, fue cuando pues, esos malvados señores que se dedican al control aéreo, ¿verdad? Pues se les ocurrió en un puente de la Constitución, oye, ponerse en huelga y cerrar fácticamente el espacio aéreo español. Entonces, hombre, hubo que aplicar algún estado de estos de alarma y militarizar el control, porque claro, es decir, eso, cuidado, eso no fue el Partido Popular, ¿no? Eso fue el gobierno socialista. Y además el de Zapatero, que no era precisamente, o dicen que no era el peor de ellos. Bueno, vamos a ver, es decir, en este precepto se establece que cualquiera de estas medidas que pueda acordarse en ningún caso puede afectar ni al funcionamiento de las cámaras ni al funcionamiento del resto de órganos constitucionales. De ahí se dice, si esto regula estados de excepción, lo aplicamos al otro estado de excepción, que es el artículo 155, tampoco podría llevar a cabo esa alteración. Y después hay otro argumento, mire usted, si el artículo 155 al que habilita es al gobierno con la autorización del Senado, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno en relación con la Comunidad Autónoma de Cataluña? Todo aquello que quede dentro del ámbito de lo que la Constitución permite hacer al gobierno, que es lo que se establece en el artículo 97, pero nada más. Es decir, el gobierno español no podría legislar en ninguna materia, es decir, el gobierno español en Cataluña podría hacer única y exclusivamente lo que podría hacer el propio gobierno de la Generalitat en Cataluña. Es decir, que como veis hay toda una serie de límites que se podrían haber, que hay previstos y que, sin embargo, en el acuerdo se los ha saltado. Vuestra pregunta podría ser, y aquí me voy a meter en camisas de 11 varas. Pero bueno, yo reconozco que me gustan todos los charcos, ya lo sabéis. Sí, ya, bueno, pero para eso está, para meterse en los charcos, para meterse en los charcos. Si con lo que nos ha contado Maribel, si lo que os he contado yo, claro, eso puede ser la opinión pues, de la portavoz adjunta de Podemos, del grupo parlamentario, que es tan largo, el nombre tan largo, en el que se incluye Podemos, por lo que os ha contado, pues bueno, pues un jurista que más o menos algo sabe de derecho constitucional, nada más, pero son nuestras opiniones. Como supongo que como buenos ciudadanos a todos nos gustaría decir, hombre, pues si esta es su opinión y la opinión del contrario es otra, ¿quién puede resolvernos esto? ¿Quién puede darnos una solución a esto? Bueno, pues quien pudiera dar una solución a esto, para bien o para mal, podemos confiar o no podemos confiar, pero es un árbitro al que podemos acudir, sería el Tribunal Constitucional. Sería el Tribunal Constitucional. ¿En qué consiste el charco? Bueno, pues el charco consiste en decir, ¿y esto quién está legitimado para recurrirlo? ¿Un grupo de ciudadanos podría hacerlo? No. Es decir, nosotros solamente podemos recurrir a estas medidas, es decir, el acuerdo, la autorización del Senado para aprobar el acuerdo, solamente se puede hacer a través de un recurso de inconstitucionalidad. Eso quiere decir que están muy limitadas las personas que pueden presentar el recurso. Aunque no os lo creáis, en realidad sí se presentó un recurso. Lo presentó un recurso el gobierno de Cataluña, el gobierno Puigdemont, presentó el recurso de inconstitucionalidad contra este acuerdo, pero lo presentó antes de que se aprobara el acuerdo. ¿Por qué? Porque el acuerdo suponía la intervención, con lo cual el Tribunal Constitucional lo inadmitió por prematuro. Claro, es verdad que ahora el gobierno de la nación ha sustituido al gobierno catalán
catalán y que ellos mismos puedan presentar su recurso contra ellos mismos. Pero bueno, es decir, entre los defectos que tiene, yo creo que el gobierno de la nación todavía no está el de la esquizofrenia, ¿verdad? Que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Es decir, ¿quién defiende en esta coyuntura, cuando existe conflicto entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Cataluña, quién está defendiendo los intereses de Cataluña? Porque hay una confusión, hay lo que nosotros llamamos en derecho un conflicto de intereses, ¿no? Y porque el mismo no puede estar en las dos partes. Vamos a ver, quizá, a ver cómo se comporta esto, a lo mejor un ejercicio de política ficción cuando se haga un nuevo gobierno. Todavía estamos dentro del periodo de 3 meses, o aquí 3 meses, y a lo mejor se recurre, ¿no? A lo mejor se recurre, aunque sea como un mero interés jurídico para que en futuras ocasiones podamos ver cuáles son los límites y los presupuestos. ¿Y quiénes las otras personas que pueden recurrir? El fiscal general del Estado, se ha muerto. Bueno, pues Luis Navajas, que es su sustituto natural, como teniente fiscal. El defensor del pueblo, que bueno, y que ya bastante hizo en tiempos recurriendo el Estatuto de Cataluña, ¿verdad? Yo recuerdo que no solamente fue el Partido Popular, también había un señor que era defensor del pueblo que se llamaba Enrique Mújica, que presentó un recurso de inconstitucionalidad. Digo, para aquellos que piensan que es que todo esto es una conspiración del Partido Popular contra Cataluña. No, es una conspiración de algo más que el Partido Popular. O sea, que si hay que meter en un saco, los metemos a todos, vamos. O sea, que describimos quiénes son más o menos los que están en esa situación. Y después, pues 50 diputados o 50 senadores. Y es curioso, y este es el charco, los únicos que suman 50 diputados para recurrir esto es Podemos en el Congreso. Yo estoy esperando que presenten un recurso de inconstitucionalidad, por el bien de la coherencia del partido y del grupo. A mí cuando me preguntaron, yo dije, hombre, la equidistancia está bien. Entonces, ¿la equidistancia en qué consiste? Tengo la DUI y tengo el 155. Es decir, yo no estoy de acuerdo con la DUI, no estoy de acuerdo con el 155. ¿Consideráis que se ha cometido alguna inconstitucionalidad con la DUI y con el 155? Sí, recurrid la DUI y recurrid el 155. ¿Ah? La opción que se ha tomado en apariencia es no se recurre la DUI y no se recurre el 155. Entonces, para mí ya desde el punto de vista político eso es una cuestión que tiene que defender el partido, yo ahí no me voy a meter, pero claro, desde el punto de vista para nosotros jurídico nos está dejando sin posibilidad de que haya un pronunciamiento. ¿No? Es decir, que no vamos a poder ver cuáles son los límites o cuáles no son los límites, y entonces vamos a tener que hacer un transcurso. Pero claro, esto no vale que después el recurso se presente dentro de tres meses, ¿no? Es decir, estas cosas o se hacen ahora o parece que no tienen demasiado sentido. Pues os digo, este es el contexto un poco jurídico-constitucional, cuáles son los límites que podrían vislumbrarse que han sido superados, y esto solamente en lo que es el 155. Maribel ha señalado toda una serie de incumplimientos que se han podido producir en el trámite, en la tramitación interna del 155, que evidentemente pueden ser alegados en un eventual recurso de inconstitucionalidad, porque bueno, las dos sentencias sobre el recurso de inconstitucionalidad en relación con la ley del referéndum y con la ley de transitoriedad jurídica y de fundación de la República ya han salido. Ahí evidentemente se alegaron por parte, en este caso de la presidencia del gobierno, que fue quien los presentó, no solamente las cuestiones que tienen que ver con vulneración del artículo 2 de la Constitución, de la unidad de España, etcétera, etcétera, sino toda una serie de vicios procedimentales, como era pues el famoso esto que todos hemos oído, el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, etcétera, etcétera, y eso también se ha dado la razón y se ha dicho que había unos vicios procedimentales. O sea, que eso digamos que no había ningún problema. Yo entiendo también que se pueda, y con esto de verdad acabo, se pueda tener que decir, es que no confío en el Tribunal Constitucional. Es decir, yo eso lo entiendo, yo creo que es legítimo que alguien diga, ¿para qué obliga al Tribunal Constitucional si el resultado va a ser peor que lo que intento? Pues entonces me quedo de pies parados. Bueno, pues a mí me parece que si eso es una percepción estratégica, es una decisión estratégica, pues yo creo que eso hay que respetarlo, ¿no? Es decir, pues nosotros como ciudadanos, pues a ver, hoy, me debe 50 euros la compañía telefónica que me ha metido de clavo en el este. ¿Mi opción cuál es? ¿Me paso pleiteando
2 años contra la compañía para que me den los 50 euros, o sencillamente me olvido y sigo viviendo un poco feliz, ¿no? Porque claro, si tuviéramos que demandar lo que se nos pone por delante, pues estratégicamente tomamos ese tipo de decisiones en muchas ocasiones. Bueno, pues el partido legítimamente puede adoptarla. Ahora, también me gustaría que recordarais que el tribunal, no sé si el de ahora, pero ha vivido otros momentos, ¿no? Es decir, el Tribunal Constitucional, cuando se impugna el plan Ibarretxe, ¿no? El tribunal lo inadmite a trámite, ¿no? Dicen que no se puede impugnar el plan Ibarretxe, ¿no? El plan Ibarretxe no dejaba de ser un plan, no dejaba de ser un proyecto, y que mientras no fuera aprobado por ley, nadie tenía derecho preventivamente a hurtar a los representantes del pueblo vasco ni del pueblo español un debate sobre lo que contenía esa propuesta, por muy contraria a la Constitución que pudiera parecer en principio, porque siempre hay una manera de poder llegar constitucionalmente a ello. Como sabéis, en aquel momento la respuesta entonces del gobierno Aznar fue, también se intentó parar, ¿no? El plan Ibarretxe cuando fue un poco la deriva, vino del País Vasco en vez de Cataluña, se paró y se incluyó un precepto en el Código Penal que era el delito de convocatoria ilegal de un referéndum. Eso ha estado en el Código Penal, pero también fue, en este caso, el Tribunal Constitucional el que declaró inconstitucional la ley a través de la cual se incluyó en el Código Penal ese delito por el que se intentaba parar el plan Ibarretxe, porque se había metido a través de una enmienda en el Senado en la ley orgánica acompañamiento a la ley de arbitraje, y por lo tanto no había una conexión material de enmienda, ¿no? Y por lo tanto vulneraba el artículo 23. O sea, es decir, que ha habido otros tiempos en los que, pues, ahora quizá nos sorprendería, probablemente se declarará constitucional la aplicación, pero probablemente a lo mejor también encontraríamos votos particulares donde, bueno, pues se dijera cuáles eran los límites, cuáles no eran los límites. Es decir, que se podría, pero bueno, insisto, también quiero que quede constancia que en última instancia los únicos que pueden provocar que el Tribunal Constitucional se pronuncie son 50 diputados, no 50 senadores, porque 50 senadores no los hay, sino 50 diputados del Congreso, y de momento que yo sepa, los únicos que pueden tenerlos son los de Podemos, ¿no? Pues nada, yo creo que queda a vuestra disposición por si tenéis alguna curiosidad más desde el punto de vista jurídico, por lo menos. Pues muchas gracias también. Animaros a hacer aportaciones, preguntas, hacemos rondas si queréis. Se anima el primero, siempre cuesta más, ya lo sabemos. Venga, Paco. Bueno, yo por meterme Por favor, métete en En el charco, En el charco, ya sabemos que yo... Por responder al charco. Sí. Yo entiendo que es potestad del partido presentar el recurso de inconstitucionalidad, pero ¿realmente creemos que el Tribunal Constitucional es independiente? ¿Realmente creemos que el Poder Judicial es independiente? Porque yo estoy completamente seguro que cualquier recurso que se presente contra 155 lo van a tirar para atrás, porque solo hay que empezar a leer los nombres de quien conforma el Tribunal Constitucional. O sea, yo creo que casi todos tienen carnet del PP y del PSOE. O sea, yo no puedo esperar nada de un Tribunal Constitucional formado por miembros de partidos políticos. Si fuera un Tribunal Constitucional elegido por el pueblo de España, votado por el pueblo de España, otra cosa cantaría. Pero vamos, yo no espero nada del Tribunal Constitucional. Te cuento. Yo no creo que sea ahora, o sea, a mí me enternece, ¿no?, cuando la gente dice, no, en España existe la división de poderes y no hay que opinar, yo no opino, no hago valoraciones sobre resoluciones judiciales, ¿no? Es decir, hace poco le preguntaban al ministro, no, yo no hago esta mañana le pregunté al ministro, ¿qué opina usted de que la juez Lamela quiera pasar? Me parece razonable, coño, o hacías o no hacías, esto de hago declaraciones cuando me da... Sí, que el Poder Judicial no es independiente en las democracias modernas, bueno, yo creo que tampoco me parece que estemos descubriendo América. Es decir, el sistema de nombramientos en determinadas instancias evidentemente viene muy condicionado porque existe una absoluta ya interrelación. Es decir, que ¿es independiente el Poder Ejecutivo del Poder Legislativo? Pues no. ¿Por qué? Pues porque el Poder Ejecutivo, el presidente del gobierno lo elige directamente el Parlamento. ¿No?
el Parlamento elige a todos los vocales del Consejo de Poder. O sea, elige a todos los... a todos no, pero bueno, es decir, de una manera directa o indirecta, porque después es el Congreso el Consejo del Poder Judicial puede elegir a dos, pero a la vez el Consejo del Poder Judicial lo ha elegido el propio Congreso, por lo tanto, digamos que de una manera indirecta, yo eso no lo voy a negar. Yo no voy a negar que existen filias. Que hay es decir, pues en la época de la antigua presidencia, el presidente, claramente, todo el mundo lo sabe porque salió en la prensa y hubo incluso unas abstenciones, o sea, unas recusaciones vinculadas a eso, había sido militante y era militante mientras era presidente del partido, y había sido magistrado. Ahora mismo hay un diputado, un magistrado que ha sido durante muchos años diputado del Partido Popular, ¿no? Como es Andrés Ollero. Por lo tanto, no creo que eso sea un secreto. Ahora bien, yo insisto, si el argumento es yo no confío en el Tribunal Constitucional porque está absolutamente politizado, lo que me tenéis que dar la razón es que si está politizado para resolver el 155, también lo está para responder o para resolver los otros 8 recursos de inconstitucionalidad que ha presentado Podemos. ¿No? Podemos, desde que está en las instituciones, desde que tiene 50 diputados, ha presentado 8 recursos de inconstitucionalidad de cosas tan absolutamente distintas como pues desde la modificación que se tendrán que explicar de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita se ha incluido un precepto en el que dice que todos los abogados de España que estén inscritos en todos los colegios de España tienen la obligación de hacer un pro bono, es decir, tienen la obligación de sumarse al turno de oficio, es decir, de defender en los casos en los que alguien no tenga dinero, asistencia jurídica gratuita. Pero bueno, es decir, Podemos lo ha recurrido diciendo que eso vulnera la libertad de empresa. Por ejemplo, digo, porque también de vez en cuando nos tenemos que poner un poco el espejo delante. Ya sé que estos son muchos charcos en vuestra casa, ¿no? En vuestra casa, pero ya sabéis que yo para eso me traéis, no para esto. Es decir, que lo mismo ocurre, pues ahora, por ejemplo, en Canarias también se presentó el recurso en relación con Canarias, con el aprovechamiento de pastos en Asturias, se ha presentado también un recurso, se ha presentado un recurso en relación, el primero fue en relación con el aprovechamiento de aguas en Aragón. O sea, es decir que, insisto, si no confiamos en el régimen o en un órgano del régimen como puede ser el Tribunal Constitucional, pues a ningún efecto, pero claro, unos efectos sí, otros efectos no, son, desde el punto de vista del discurso del partido me puede parecer un poco más débil. Pero vamos, que existe una interconexión entre el Tribunal Constitucional y cualquier otro órgano con el resto de las instancias de poder, eso ocurre en España, ocurre en Francia, ocurre en Alemania, ocurre en Rusia, ocurre en Estados Unidos, ocurre en todos los países del mundo. Eso de la división de poderes, yo cada vez que lo oigo, insisto, me resulta, no melancólico, sino que me resulta muy tierno. Me resulta tierno, o sea que... Óscar. Sí, bueno, con lo que está diciendo el compañero, está claro que aquí la transición, en la transición nunca se depuraron en ninguna de las instituciones, ni en el ejército, ni en el poder judicial, etcétera, etcétera. Nunca hubo una depuración del régimen franquista. Han pasado los años y eso lo estamos viendo con casos como este, pero estamos viendo cómo pues las fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, se siguen dotando en un porcentaje lo más que pueden, supongo, de personas que ideológicamente pueden estar en esta línea, en la línea de la derecha, en la línea más a la derecha. Lo podemos ver en todos las expresiones que hubo dentro de los cuerpos de fuerza y seguridad del Estado cuando fueron allí a Cataluña, o en otras cuestiones como en la Policía Local de Madrid, como están insultando a la alcaldesa de Madrid. Bueno, esto era un poco para hacer algún comentario y quiero hacer alguna pregunta también. El 155 se ha aprobado, se ha puesto en funcionamiento. Para el día 21 de diciembre hay elecciones en Cataluña. Con lo que salga de esas elecciones se quita el 155 o sigue. O sea, quiero decir, dependiendo de los resultados que haya, lo pueden quitar o no. O sea, no tengo muy claro eso, si me lo podéis...
En teoría, según lo que dice el gobierno, mantendrá el 155 hasta la constitución del nuevo, o sea, que se constituya el Parlamento, después el Parlamento irá al gobierno, hasta ahí. Pero la realidad es, si no recuerdo mal, una de las cosas que criticábamos del contenido del 155 es que no pone un límite temporal. Es decir, que ahora mismo tiene una autorización del Senado del gobierno para tener vía libre de manera intemporal. De hecho, es uno de los argumentos para declarar, para intentar la inconstitucionalidad del 155, tal como se solicitó y se autorizó, es no haberle puesto un límite temporal. Es decir, que como posibilidad de que después lo continúen sin tener que volver a pedir otra vez autorización al Senado, tienen carta blanca. Sí, vamos, en principio, en la elección por parte del nuevo Parlamento, que salga del día 21, de jure tendría que hacer desaparecer la posible aplicación del artículo 155. Es decir, que eso... ¿Por qué? Porque ya se ha cumplido, en principio, el objetivo. ¿Qué ocurre? Ya se oye por muchas partes, es decir, pero no va a haber una tutela de ese gobierno, porque si el gobierno que sale, previsiblemente, puede ser un gobierno con la misma mayoría independentista, podría tener las mismas veleidades, ¿no?, de hacer otra DUI, etc. Bueno, pues si eso es así, habría que retomar otra vez la aplicación del artículo 155, pero con una nueva aprobación del Senado, porque no puede ir más allá. Lo que no permite el 155 es una tutela, ¿no? Es una tutela. Si usted ha optado por la intervención de la autonomía y convocar elecciones, en el momento en que se elijan nueva cámara parlamentaria. Pero si se lo quisieran saltar, se lo podrían saltar. No, claro, si se lo quiere. Esto es como todo, es decir, el tiempo de la política... Claro, pero el tiempo de la política y el tiempo del derecho son dos cosas completamente distintas. Evidentemente, pero esto es como todo. Sí, sí. Es decir, lo que me podría preguntar es, ¿qué ocurre si el gobierno mantuviera la tutela después del 155? Bueno, pues que habría que acudir a una instancia que dijera esto no se puede hacer, que es el Tribunal Constitucional. O sea, que claro, pero es que de momento el Tribunal Constitucional no esté tardando en resolver. Es que ni siquiera la han llamado, ni siquiera la han invitado a esta fiesta, ¿no? Y después sí, una cuestión que tiene que ver con el famoso de la depuración de responsabilidades o no en la transición. Ahora, pues bueno, se ha puesto muy de moda y hay algunos que estamos investigando una cosa que se llama la justicia transicional. Porque, bueno, después de los acuerdos de paz en Colombia, es un tema que está siendo muy recurrente para analizar qué ocurre en las transiciones cuando se pasa de un statu quo de violencia o un statu quo de dictadura, como puede ser el régimen chileno, el régimen argentino, el régimen guatemalteco, a un régimen constitucional, pero digamos que es una transición, no una ruptura, sino una reforma, ¿no?, utilizando los términos que se utilizaron en la transición española, ¿no? Entonces, es verdad que España es un ejemplo. Todo el mundo dice, no, la transición española ha sido un ejemplo. Eso lo dicen los españoles. Es decir, tú te vas al otro lado del charco, donde se están viviendo realmente los procesos de transición, y nadie quiere el ejemplo español. Nadie. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de impunidad. Es un ejemplo de impunidad. No ha habido verdad, no ha habido comisión de la verdad. Entonces, nadie lo quiere. ¿Por qué? ¿Por qué nadie lo quiere? O sea, si se quiere en un determinado aspecto, que es el aspecto que fue lo que fracasa también en parte el argentino cuando tenemos la ley de punto final y la ley de obediencia debida, que son las leyes de amnistía. Es decir, en España resolvió un problema, a lo mejor apto para la época, hace muchísimos años, que es el año 78, con la amnistía. Pero claro, la amnistía era para los presos políticos, es decir, es que no te quedaba otra, o lo aceptabas o seguías en la cárcel. Es decir, y los otros les digo, bueno, pues entonces, pero como yo es un proceso de reforma, yo soy el Estado. Es decir, pues Chile, Pinochet, senador vitalicio. O sea, es decir, esas son esas situaciones. Hoy esa forma de transición está sometida a crítica absoluta desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque plantea un problema que es de responsabilidad intergeneracional, ¿no? Es decir, hoy estamos viendo, pasado unas generaciones, es decir, quiero que viene diciéndose un poco el análisis, esto sí es análisis político,
no es análisis jurídico. Es decir, cuando alguien analiza o alguien ve parte del extracto social e ideológico que conforma ahora mismo un partido emergente, un partido nuevo de la nueva política, como es Podemos, cuando se habla de la indignación, se habla de la indignación en el sentido de que es una indignación intergeneracional. Es decir, están indignados con lo que hicieron sus padres. Es decir, están indignados con el pacto constituyente que en el pasado hicieron, porque consideraron que no habían sido justos ni con ellos, ni con la historia, ni con ellos mismos. Porque ellos querían saber qué era lo que hubiera pasado, no a su padre, que es el que tuvo que firmarlo, que aguantó 40 años y no luchó contra la dictadura, sino al abuelo que sí luchó. Es decir, entonces es una cuestión que vemos que desde el punto de vista de sociología política, la transición española fue un fracaso. Desde el punto de vista del modelo, hoy se está demostrando que es un fracaso. Ha durado 40 años, ha sido útil durante 40 años, que era lo que ha durado la generación que lo firmó, porque les ha servido para para progresar de una dictadura a una democracia. El problema es qué ocurre con las generaciones que ya han nacido en democracia. Pues ellos dicen, lo que pasa es que me habéis dejado una democracia imperfecta, muy imperfecta. Entonces por eso, y además una democracia después con otros muchos problemas en relación con la verdad, ¿no? Entonces digamos que ahí, pero claro, es decir, es muy difícil ahora en España decir, no, es que la transición fue imperfecta. Joder, tuvimos a Pasionaria sentada en el Congreso de los Diputados con el régimen del 78, a la Pasionaria, No tuvimos a Enrique Lister, pero porque se empeñó en fundar el Partido Comunista de los Pueblos de España en vez de presentarse con el Partido Comunista de España. Si no, a Enrique también lo hubiéramos tenido en el Congreso de los Diputados. O sea, que yo creo que hay que ser justo con todo. O sea, decir que es verdad que hay que mirar para atrás diciendo esto era imperfecto, pero también hay que decir, oye, cuidado, que esa imperfección la llevó a gente que eran los líderes y ahí no se excluyó a nadie. O sea, decir que, insisto, Enrique Lister no estuvo en el Congreso, pero sí se presentaba permanentemente en todas las... Vamos, digo Enrique Lister porque era un general que luchó en la guerra, ¿no? Por la República y aquí en Madrid, ¿no? Y entonces es un poco el ejemplo que siempre hemos tenido, ¿no? O sea, bueno, yo que soy muy viejo y además, bueno, no soy precisamente de la nueva política. Nacho. A mí me gustaría preguntaros un par de cosillas. ¿Hasta qué desmanes creéis que está dispuesto a hacer el gobierno en Cataluña? Hemos visto que querían intervenir la televisión pública y al final no lo han hecho porque no sé por qué. ¿Pensáis que puede llegar a tocar el tema de la política lingüística o llegar el momento, si hay una mayoría incluso absoluta de los independentistas, no reconocer las elecciones? Esa es la primera. Y la segunda, hemos visto que después de la aprobación del 155, creo que ha sido Bernardo, ¿no?, el portavoz, el que ha dicho que hay que aplicarlo también, o que no ve mal aplicarlo también en Castilla-La Mancha o en el País Vasco. ¿Creéis que eso es simplemente una fanfarronería, no sé si se dice así, más de él, o creéis que es un poco como aviso a navegantes que decía la compañera? Si puede ser que se llegue a aplicar. Esta es mi percepción. Es decir, se nota que no eres aficionado a las películas de cine negro. Esto es decir, a lo que juega el Partido Popular, más allá de que realmente el Partido Popular tenga dos almas, ¿no? Es decir, el alma de la derecha y el alma de la ultraderecha. Hay algunos que dicen que no, que es el alma de los liberales y la de los democristianos. No. Es decir, yo creo que la descripción del régimen del 78 es esa, ¿no? La de la derecha y la ultraderecha. Pues unos juegan al papel de poli bueno y otros juegan al papel de poli malo. Entonces, mientras Pablo Casado, Hernando, que es probablemente los representantes de la derecha más casposa, ¿no?, más dura, pues se permiten el lujo de decir, cuidado, que desde que tenemos un vicepresidente de Podemos en Castilla-La Mancha está controlada, ¿no? Si está en el punto de mira del artículo, pues de repente sale el ministro, sale el no, tal cual. ¿Hasta dónde se puede llegar? Yo insisto, mientras exista la interconexión que decíamos antes con órganos de control o con los órganos y exista un diferente ritmo, se puede llegar muy lejos. Se puede llegar muy lejos. Vamos, podemos llegar tan lejos como que hasta Trump llegue a ser presidente de Estados Unidos. Ah, no, que ya lo es, ¿no? O sea, fíjate que no ha llegado lejos.
que realmente el final, el 155, de una deriva regresiva absoluta del régimen del 78 de PP-PSOE. De hecho, el giro del PSOE es total. Cualquier desafío grande abre la vía al 155 y además se ve claramente lo fácil que es aplicarlo y lo bien que les ha salido el colocarlo en la opinión pública como una solución a grandes problemas del Estado, ¿no? A grandes desafíos al Estado. Vamos, parecía un cataclismo y eso, la guerra mundial, directamente lo que se nos venía encima. O sea, una cosa, vamos a ver, era simplemente un pueblo pidiendo su autonomía, vamos, que tampoco... Y sí, yo creo que es fácil llegar bastante lejos. Yo creo que van a ser prudentes poco a poco, pero también hay que pensar que en realidad tienen otras maneras de aplicar, de hacer lo mismo que el 155. Hay ayuntamientos ya intervenidos de alguna manera. Antes de aplicar el 155 intervinieron ya en las cuentas del gobierno. Ahí sí llegamos a recurrir en el Senado, porque de hecho para hacer eso tenían que haber aplicado el 155 y haber pedido la autorización del Senado, no lo hicieron, y ahí sí recurrimos Podemos. Hay otras formas de aplicar el 155 de baja intensidad. En Andalucía, por ejemplo, no lo tienen aplicado con menos financiación, con una infrafinanciación que no supone una serie de deficiencias. Bueno, no de ahora, sino de hace bastante tiempo, o por ejemplo limitando competencias. La recentralización en las competencias es muy potente, Entonces, bueno, yo creo que sí se puede llegar bastante lejos y que a mayor reto que haya, mayor desafío, mayor será la aplicación. La compañera que no conozco tu nombre, perdóname.